Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Berserk, sin lugar a dudas, es uno de los mangas existentes con una enorme historia atrapante y desesperante. Una de las más grandes cualidades que tiene el manga es que implementó grandes y sutiles referencias a la historia humana, tanto por la religión, pinturas, arte y muchas referencias bíblicas a las culturas que habitaron en el mundo. Tantas que incluso varias no llegaron a percatarse de ellas hasta leerlo por una segunda o tercera vez. Para nadie es un secreto que el manga está fuertemente inspirado en la cultura romana, el oscurantismo y la religión más predominante del mundo. Esto último es lo que nos trae aquí. Y es que para los que no se hayan leído Berserk hasta el capítulo actual, quizás no sepan que en el mundo del espadachín negro existe lo que podría ser llamado el Vaticano y la Santa Inquisición, mismos a los cuales pertenecía Farnese en un inicio, incluso con un papa o sumo pontífice que está a la cabeza de su iglesia. Berserk lastimosamente nunca podrá llegar al 100% de su final como el maestro Kentaro Miura lo deseaba, o lo tenía planeado, pero hasta los últimos capítulos que fueron hechos por él puedes intuir qué rumbo podría llegar a tomar el manga. A esto me refiero que cuando leí Berserk, aunado a mi básica educación religiosa, me di cuenta de que Griffith tiene un enorme parecido a el Anticristo. Tras reencarnar en la Torre de la Condena, pudimos ver cómo poco a poco comenzó a crecer en poder, hablando de riqueza, ejército, tanto humano como demoníaco, influencia y a su vez la aprobación del pueblo. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Griffith de inmediato, por intervención de la mano de Dios o del mismo, logró convencer al sector de la población que necesitaba, aquellos que eran pobres, oprimidos, esclavos y prisioneros. El pueblo en sí en general, dejando casi por completo de lado a aquellas familias poderosas como la familia Van Diemen, la familia de Farnese y a muchos otros aristócratas de su época, haciéndose con súbditos que sin lugar a dudas podrían proclamar sus acciones haciéndolo pasar por un liberador y salvador. Pudimos ver incluso cómo el propio pueblo, convencido en su desesperación, unió fuerzas con los demonios, mismos que ellos conscientemente sabían que eran demonios, a los cuales durante siglos les habían temido u odiado, alabando a la persona que les dio una ciudad, los protegió del Imperio Kushan y les permitió volver a ver a sus difuntos, siendo apoyado por los altos poderes de su iglesia, posiblemente la influencia poderosa en el pueblo de esa época. Griffith se abrió paso gracias a todas esas circunstancias, iguales a las que tanto la Biblia como los religiosos mencionan harán su llegada al mismísimo Anticristo, una figura que se alzará tomando el rol del Salvador, de un guía, al que debemos identificar, pues se hará pasar por un hombre que hará milagros tratando de engañarnos, conducta muy diferente a la que tendrá el verdadero Mesías en su regreso, quien esta vez no llegará para convencernos o darnos su palabra, sino para juzgarnos separando a los corderos de los machos cabríos según el Apocalipsis. Algo bastante curioso es cómo todo el pueblo de Berserk, que ahora vive en Falconia, simple y sencillamente aceptó, quizás por el poder de la mano de Dios o el hecho de que de la nada apareció Griffith, con poderes sobrenaturales, creando Falconia, y nadie se preguntó de dónde había o venían todos estos poderes que él manifestaba, porque siendo una figura pura y clara, era el comandante del ejército de los demonios. Me recordó mucho al tipo que es fanático de Homelander en The Boys, que es en realidad una sátira a todos nosotros, los fanáticos y los seguidores de ciertas figuras públicas, que nunca nos ponemos a preguntar de dónde es que sacan cierto poder o cierta riqueza, todo lo que conlleva detrás de él. Sé que puedo sonar bastante extremista y fanático religioso con la elección de mis palabras, pero las he usado para que se entienda de qué va la teoría. Como sabemos por su aspecto tanto físico como mental, Griffith cumple mucho con esta figura. Pero lo más espeluznante es el hecho de lo que sucederá después, no solo por el camino que lleva Berserk, sino con el camino de la propia Biblia, de quien también está inspirada. Y es que el rumbo que lleva Berserk actualmente nos hace pensar en un inevitable conflicto entre fuerzas o poderes que van más allá del simple entendimiento humano. En una batalla épica en donde nuevamente tras 1000 años sucederá lo mismo, con el ciclo de la causalidad y el asesinato de la mano de Dios, junto con el surgimiento de un nuevo caballero calavera, o esta vez se romperá el ciclo. Quizás al final debamos de leer la Biblia para saber qué pasará con el final de nuestro manga favorito y sus protagonistas.
Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿El final de Berserk se parecerá mucho al apocalipsis bíblico o el maestro Kentaro Miura tenía otro tipo de final en mente? Quizá uno no tan predecible. Cuéntame aquí abajo en la caja de comentarios tus opiniones, tus teorías, si estás a favor o en contra de esta teoría. Yo las leeré. Sin más por añadir, nos vemos.